Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, Padre Rojas. Bien allá. El Padre Rojas. Para los que no le conozcan, don Ángel María Rojas. Sacerdote, está clarísimo, ¿eh? Está claro, sí. No es usted de la secreta. Desde hace 50 años. Pero que digo que no es usted de la secreta. No, no soy la secreta. El Padre Rojas es sacerdote jesuita y teólogo. Y estamos... Está él y yo le estoy escuchando, por eso estamos hablando de un tema. Está él hablando y yo le escucho con mucho gusto sobre un tema que es el que ocupa esta serie de programas, la virginidad de María. Los que quieran, no hayan oído los anteriores, pues van a la página y ahí lo encuentran en Google, ponen el numerito marcando el norte y se encuentra perfectamente. Bien, estábamos hablando de la historia. Mire, yo de vez en cuando leo cosas raras, ¿qué le vamos a hacer? Y yo leí una vez, es que tenía yo ganas de hacer este programa para preguntarle esto. Leí una cosa, un tal Celso, siglo II, un tipo... decía usted que no sabe, ¿eh? Dice que no sabe y me siento Celso. Bueno, yo tengo un equipo de gente... Celso era del año 178. Yo tengo un equipo y es estupendo, me pasan papeles y tal. Sí. Y este tipejo, un tipejo, decía que Jesucristo, el niño Jesús, o cuando ya fue más joven en Egipto, aprendió magia. Sí, los 7 años, porque fueron 7, y que ahí aprendió magia. Y gracias a esa magia hizo después... milagros. Los milagros eran la magia que había aprendido en Egipto. Y comió el coco a gente, claro, ¿no? Comía coco, Y entonces ahí salía a relucir la Virgen, y no quiero decir, no salía bien, la verdad, no salía bien. ¿Usted ha oído hablar de eso también? Sí, pues que la Virgen en realidad estaba divorciada, José la había dejado porque estaba liada con un soldado llamado Pantera, etcétera, etcétera, sí. Bueno, sí, eso. Bien. Yo no sé qué... Sí, no sé. Yo te respondo. Das clase de historia, ¿no? Y escribes libros sobre historia. En los ratos libres, porque yo soy una estrella rutilante de las ondas. Bien. Imagina que te encuentras un libro o un artículo en el que se dice, déjame terminar porque seguramente antes explotarás. El rey actual de España, Manolo V, hijo de Chindas V, de la dinastía de los Austria, venció a Montezuma en una batalla. En Montezuma fue ayudado por los chinos que estaban capitaneados por Alejandro Magno. Y a su vez el rey de España, Manolo V, por cierto, que estaba casada con una de los faraones de Egipto, Manolo V, ¿qué responderías? Me río. Dice, ese tiene una ensalada que no se tiene, ¿eh? ¿Responderías? No, ni lo tomaría en serio. Eso es lo que hicieron con Celso. Eso es lo que hicieron los cristianos con Celso. Bueno, pues todavía hay algunos que le difunden, ¿eh? Y le tienen como autoridad, ¿eh? Bueno, los que tengan autoridad, los que digan que tienen que autoridad, Manolo V era el rey de España y tal, pues... de los Austrias y que combatió con Montezuma y tal, pues esos son los que defienden a Celso. Bueno. Hoy día, teólogos serios, ni uno. Ya, pues venga, vamos a cumplir una promesa del capítulo anterior. A saber. Yo le había preguntado de la relación de Eva y la Virgen, y usted me dijo, no, eso para otro programa. Sí, no sé si ha llegado el momento de... Es que decías al comienzo que yo no sé nada y es usted el que sabe y todo eso. No, veo que estás metido en el asunto porque efectivamente en la época que estamos hablando
al comienzo de la Iglesia, concretamente el año 100 aproximadamente, el primer gran teólogo de la Iglesia es San Ireneo de León. Nació en Turquía, en Esmirna, pero después fue obispo de León y escribe en su obra Contra los herejes, Adversus Hereses, como Eva, desobedeciendo, se convirtió en causa de muerte para ella y para todo el género humano. Tengo que decir que fue discípulo de San Juan, de evangelista, o sea que... sabía de qué hablaba, ¿eh? O sea, sabía de qué hablaba. San Juan era el que más sabía de la Virgen, claro, vivió con ella, ¿no? Claro. A veces San Lucas también estaba enterado. No es el que más habla de la Virgen, habla más San Lucas en cierto modo, pero San Juan habla en dos momentos, en el capítulo 2 y en el 19, o sea, las bodas de Caná y en la cruz, que son dos momentos claves. San Lucas en la introducción y San Mateo, la introducción Bueno, sigamos con Eva. Vamos por orden. Dice, así María, que era virgen, se convirtió en causa de salvación por sí misma y para todo el género humano. Entonces tú me preguntas a qué viene la comparación con Eva. Bueno, esto es muy interesante teológicamente, porque además algunos teólogos, hay 4 dogmas marianos, como sabes, uno es la virginidad, algunos ponen un quinto, María Nueva Eva, que esto es muy importante por muchas cosas. Y es muy reciente, el Papa Benedicto XVI nos dice que San Pablo habla de Adán en 2 textos, en 1 Corintios y en Romanos 5. Compara a Adán con Cristo. Y es interesante. En Adán mueren todos revivirán en Cristo, dice San Pablo. Y en la carta a los Romanos lo mismo. Adán es figura del que había de venir. Y entonces San Ireneo saca consecuencia. Hay una, digamos así, una antítesis en San Pablo, Adán Cristo, pues Eva Virgen, Eva María. Claro, sí, además decía usted que el conocimiento de la Virgen lleva a Jesús y el conocimiento de Jesús lleva a la Exactamente, Virgen. Es que va todo por ahí. Una Virgen introdujo el pecado, Eva. Otra Virgen, María, nos trae la salvación. Y empezando con San Ignacio de Antioquía, siguiendo por San Ireneo, San Justino, San Juan Damasceno, etc. No es un juego de palabras, Eva, ave, que dicen también, no es juego de palabras anecdótico, sino que tiene un concepto teológico muy profundo. Nos dice el Concilio Vaticano II, María se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo. Y dice, con razón pues piensan los santos padres, estos que acabo de citar, Ireneo, etc., sí, que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, que está ahí secundariamente, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia virgen. Es decir, que pone, digamos así, el fundamento para denominar a María incluso corredentora. Se pone fundamento para este título que está ahora en estudio, que posiblemente sea declarado como dogma de fe mariano. Vale. Y recientemente el mismo concilio, René Golantin, que es el teólogo mariano, murió hace poquito, amigo mío, dice que lo mismo que Jesús es el nuevo Adán, que inaugura la nueva creación, con María Virgen, la virginidad de María, inaugura también, es el fundamento de una nueva creación y redención, que la redención, pero esto es otro tema, no es solo para el alma, sino también para lo material. Bueno. Pero esto es otro tema, que es otro capítulo, otro tema distinto. Vale, bueno, vamos a ver, Padre Rojas, hemos hablado del pájaro celsol, que es un pájaro pinto, que no, vamos, ya se cae lo que dice, pero sí que hay ataques. Usted me dijo en el programa anterior que un tal Tertuliano no es padre de la Iglesia porque atacó... Exacto, sí. Vamos no, sobre todo porque conociendo los ataques sabemos cómo se han superado y esto nos puede ayudar. Vamos a hablar ya, vamos a dejar al Celso vamos al Tertuliano a ver. Tertuliano murió en el 220, por consiguiente de los comienzos. Mantiene la virginidad de María en la concepción, no en el parto. Orígenes,
que también he citado. Ese también. También le sigue a Tertuliano, defiende María Virgen en la Concepción, no en el parto, y afirma la virginidad de María. La verdad es que Orígenes tampoco se aclara mucho qué es la virginidad de María. No lo tenía muy claro. Quedan rebasados la teología, los mismos santos padres les dejan automáticamente de lado. Sabemos que los rechazaron, pero el problema viene sobre todo después, concretamente el Catecismo de la Iglesia Católica nos cuenta cómo, como consecuencia de la crisis de Arrio, que esto es posterior siglo IV, comienzo del siglo IV. Arrianismo. Eso es exactamente. Decían que Jesús es algo hecho por el Padre, es una criatura del Padre, por consiguiente no es Dios. Y claro, esto pues era algo muy serio. Tan serio que el dicho ese, cuando a los que creían que sí que era Dios, digo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y entonces se armó la de Dios es Cristo. Eso es. Ese es el dicho. La gente no sabe de dónde viene eso. ¿De dónde viene? Viene de ahí. Dios es Cristo. Se liaron o mejor, Cristo es Dios. Bien. Se liaron contra los arrianos y se acabó la broma. Los santos padres, dice el concilio, el catecismo, ven en la concepción virginal, lo que decía al principio, que no se trata solo de ver el hecho, no defendemos solo el hecho de María es virgen. Bien, ¿y qué? ¿Y qué? No, ven el signo de que es el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Es decir, los santos padres, hablo de Gregorio de Nisa, Ambrosio sobre todo, ¿verdad? Efectivamente ven que Jesús es una persona divina con dos naturalezas, divina y humana. Y comparan el nacimiento. Tiene un nacimiento eterno en cuanto a Dios y un nacimiento temporal en cuanto a María. El que María sea madre asegura la realidad humana histórica de Jesús. Claro. Y que sea virgen asegura la divinidad de Jesús. Claro, mira. Y esto es muy interesante, porque claro, Jesús no puede tener padre humano, porque su padre es Dios. El Padre Dios, mi Padre es Dios, lo veremos también más adelante, ¿verdad? Pero madre madre no hay más que una, que es la Virgen. Nace en el tiempo. Y en el tiempo. Y padre, ¿y cómo sabemos que María es virgen? Luego no hay hombre que intervenga en la concepción, nacimiento de Jesús, sino que es el Padre, su Padre es Dios. El título, por consiguiente, de virgen nos revela y nos descubre, y lo que descubrió a los santos padres, que Dios no podía hacerse hombre de otra manera, porque su única persona solo pudo tener un Padre Dios y solo puede tener una madre que es la Virgen. El concilio de Constantinopla... Bueno, nunca como ahora en los programas he visto la unión que hay, que la Virgen nos haga conocer a Jesús. O sea, gracias a que la Virgen es madre de Jesús, podemos saber que es Dios y hombre. Sí, claro, es que es la Virgen, solemos decir a Jesús por María. Sí. ¿Y qué? Y es verdad, ¿Y qué quiere? De que acudimos a la Virgen y ella nos lleva a Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Pero es que en mucho más profundo, estudiando ese tema, es que hemos llegado al conocimiento de la persona de Jesús y sus dos naturalezas gracias a María. A que es Theotokos, y como se estudió este asunto, pues efectivamente. Es que si hubiera aparecido, fíjese qué barbaridad, a lo mejor si hubiera aparecido de repente Jesucristo, ¡pum!, hecho carne, pues podríamos dudar que fuera hombre. Si hubiera aparecido, significaría no tenía una madre, ¿no? Es decir, claro. Entramos en el tema de la justificación y la redención, que esto es muy interesante, porque el hombre peca. Y ningún pecado, ni el más venial, ni la falta más pequeña, puede ser reparada por un humano, porque tiene una dimensión infinita. La falta más pequeña, porque he ofendido a Dios, tiene una dimensión infinita. Y aunque un hombre hiciera una penitencia enorme toda la vida, y aunque toda la humanidad hiciera penitencia por una falta de un hombre, no, porque es infinito. Será mucho la penitencia, pero el pecado tiene una dimensión infinita. Tiene que reparar un hombre, porque el hombre es el que peca, pero tiene que tener una dimensión infinita. El único que tiene una dimensión infinita es Dios,
la única solución es que una persona de la Santísima Trinidad se haga hombre, como hombre redime y esa redención tiene dimensión infinita. Pero para hacerse hombre, si, como dices, Dios hubiera creado del barro, saca un hombre, no tiene genealogía, no entra en la genealogía humana. ¿No tendríamos redención? No. Necesitaba encarnarse en una madre. Oiga, más serio de lo que parecía esto al principio. No, es que es capital. Bueno, sigamos. Es capital. Usted me perdona mis interrupciones y ignorancia. Sino que agradezco porque salen este tema, por ejemplo. No, es que está hablando usted ahí de no sé qué y a mí pues se me ocurre. Este tema no pensaba tocarlo. O sea que salen muchos temas que no solamente es ya la virginidad, sino que aclaran otros Estábamos aspectos. con los concilios o no sé qué. El concilio, que es muy interesante, de Constantinopla, quinto ecuménico, el segundo de Constantinopla, año 553, denomina a la Virgen Aiparcenos. Toma ya, ¿qué quiere decir eso? Ai significa siempre. Siempre. Parcenos significa virgen, en griego. Ah. Aiparcenos es siempre virgen en una palabra. Ya. La siempre virgen en una palabra. La siempre virgen. Y quiero citar, porque es que me gusta Lope de Úbeda, como dice, decid, queda bonito con ¿Quién poesía, es Lope? Con poesía española, permítame. Decidme, virgen preciosa, cómo cupo y cabe en vos, quedando virgen entera, llamaros madre de Dios. Oh. No tenéis tan solo en nombre de virgen pura y sin par, pues merecisteis ganar de madre de Dios renombre. Madre sois, pues él es hombre, y virgen, pues él es Dios, y así sois virgen y madre del mismo que os hizo a vos. Y así sois virgen y madre del mismo que os hizo a vos. Bueno, es que es un texto poético, pero es pura teología. Sí. Pura teología. Bueno, los poetas tienen un conocimiento intuitivo de la realidad. O sea, claro. Pero y lo saben por eso, decir. esto es muy bonito, este tema, porque la virginidad, como digo, de María nos manifiesta que que Jesús solo tiene como padre a Dios y que Jesús solo puede llamar en realidad padre con un sentido pleno al Padre, y María, esto es muy bonito, que le llama hijo, y que como no tiene padre humano Jesús, María es plenamente, de tal manera, madre de Jesús, que Jesús es el retrato exclusivo de su madre. No tiene genes masculinos. Es decir, físicamente Jesús es el retrato vivo. Podemos decir, Jesús dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. También podríamos decir, quien me ve a mí, ve a mi madre. O sea, tenían que tener incluso en lo físico gran parecido. Claro, en lo físico viene solo de su madre, en lo físico. Y si el Salmo 44 dice, eres el más bello de los hijos de los hombres, ¿por qué? En lo físico eres hijo de María. Claro. Y lo recibes todo, no de San José, lo recibes de María. Claro. Esto es interesante. Hay otro dato que nos indica, y esto es muy bonito, Juan Pablo II, que pudo ser precisamente el hecho del nacimiento, la concepción y nacimiento virginal, prueba para muchos que lo es, y también para María, que la pudo sostener en momentos de prueba, porque pudo tener tentaciones. ¿De verdad será Dios? ¿De verdad será el Mesías? Bueno, pero si ha sido concebido virginalmente, claro. Ha nacido virginalmente, al pie de la cruz, cuando se encuentra con que todo lo que le dijo al ángel se viene abajo en aquel momento. Reinará sobre la tribu, su reino será eterno. Pero si está muriendo, si está rechazando ¿Cómo todo. puede ser Dios? ¿Cómo? Exactamente, entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, María, la fe de María se mantiene. Algunos dicen que un argumento por el que se mantuvo es este. Precisamente, yo le he concebido virginalmente, luego, le he dado virginalmente, es Dios. A pesar de las apariencias. Este es Dios, efectivamente. Yo sí que sé que es Dios. Sé que es Dios, y además desde el primer momento de la concepción. Lo sé, y esta gente no lo sabe, pero yo sí. No, está bien. Bueno, sí. No sé por dónde pues quiere íbamos a los Santos Padres, si te parece, que estábamos allá por el siglo IV, V. San Efrén, San Gregorio, San Ambrosio, todos estos. ¿San Efrén? ¿San quién? San Efrén. ¿Quién es ese? San Efrén de Siria le llamaban el místico,
El arpa del espíritu, porque tiene unas poesías preciosas. Ya. Tiene unas poesías preciosas. ¿Y qué decía San Efrén? Tú engendraste a Dios hombre, virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Ves aquí el esquema tripartito? Sí. Y compara, es una cosa curiosísima, compara, que esto no se suele, la gente no lo suele saber, el sello del sepulcro y el sello de la virginidad. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, perdóneme, perdóneme. Es que usted dice unas cosas muy curiosas, ¿eh? Este es otro tema muy distinto. ¿Que el sello de qué ha dicho? ¿De? ¿El sello de qué ha dicho? El sello de la Virgen, perdón, el sello de la virginidad y el sello del sepulcro. Bueno, pues explíquese. San Agustín dice, el que siendo grande pudo pasar por las puertas cerradas, ¿no pudo pasar siendo pequeño por los miembros incorruptos? Cuando dice, bueno, se presentó en el cenáculo estando cerradas las puertas. Ahí en ese capítulo 20 de San Juan, dice que kleismenoi. Que kleismenoi viene del verbo kleio griego, que significa cerrar con cerrojo, atrancar. Que kleismeno, pretérito perfecto, o sea que estaban atrancadas y además habían puesto una silla y el gato y todo para que no los judíos no rompieran las puertas, ¿no? Jesús se presentó en medio de ellos, atravesó las paredes. Si Jesús, que atraviesa las paredes siendo grande, no puede pequeñín atravesar los miembros incorruptos de su madre, dice. Y San Pedro Crisólogo, también siglo V, y lo mismo Cesario de Arles, insisten en la misma línea. En esta situación ellos dicen, los pañales de Belén han llegado a ser como los lienzos de la sepultura, motivo y signo para reconocer en Jesús de Nazaret al Hijo de Dios. Eso de que la sábana santa, sin más, se queda sin cuerpo dentro. Lo ve San Juan y San Pedro el día de resurrección por la mañana. Ven, y dice, pues si yo lo dejé así, dice San Juan, y ahora no está el cuerpo dentro, y no ha salido, porque está tal cual. ¿Cómo ha sido eso? Pues si Jesús realiza eso, perfectamente igual pudo hacer el nacimiento. Ya se entiende lo de el sello del sepulcro y el sello de la virginidad. Sí, de esto sería muy interesante hablar más despacio, pero eso es cosas muy bonitas. Nos comen el tiempo. Nos comen los lobitos. Nos come todo. Venga, sigamos. Nos come todo. ¿Por dónde? Estamos en el siglo IV únicamente, quería citar también Epifanio de Salamina, que es muy interesante, que también la llama Aiparcenos. O sea, ya se le llamaba la Aiparcenos, la siempre virgen. Sí. Hablo del siglo IV. Dice, si María no quedó virgen, ¿por qué llamarla así tras el nacimiento? No seguimos llamando soltero a un hombre casado. Es decir, no se llamaría la Virgen, se llama Virgen hasta los 15 años. Pero después pues, es la madre de Jesús, pero no la llamarían la Virgen. Nadie llama a este soltero, pero si lleva 15 años casado y tiene 6 hijos. Fue soltero. Pues lo mismo. Ya. Es interesante, y quiero citar que el credo de la misa, porque llega por esta época, año 400 aproximadamente, es la profesión de la fe, el credo largo, de los concilios de Nicea y de Constantinopla, por eso se llama niceno-constantinopolitano, por eso es el largo. Dice, se encarnó por obra del Espíritu Santo de María la Virgen. Lo estamos diciendo desde el año 400. Claro, si los protestantes esto se lo cargan, lo siento mucho por ellos. Sí, pero vamos, pues no tiene ninguna... Un protestante en la corte del rey Arturo, que decíamos en el otro programa, ¿no? Sí, un protestante en el siglo I. Un protestante en el siglo I. Sola escritura... En el año 35... Vas dado, ¿no? Exactamente. Bueno, problemas, soluciones, pegas, respuestas al tema de la Virgen. Mucho, no sé si bueno, háblenos de los importantes, quizá. Sí, da tiempo ahora, pero... Sí. San Jerónimo, quizá. San Jerónimo, sí, tenemos que ver antes que San Jerónimo. Vino Bonoso. ¿Quién? Bonoso. Madre Bonoso. Mía. Es que usted conoce una gente rarísima. Sí, es que uno trata... Hay que meterse en el AMPA para la policía se mete en el AMPA. A ver, ¿quién es ese señor? Bonoso. Bonoso era un obispo de la actual Sofía y en Bulgaria.
Y había otro tal, el Vídeo, que decía que María tuvo otros hijos después de Jesús. El Papa Siricio convoca el concilio de Capua. Capua está en Italia, al norte de Nápoles, en la provincia de Caserta, a unos 26 kilómetros al norte de Nápoles, ¿no? Y convoca allí un concilio y efectivamente esto es contra Bonoso y el Vídeo. Dice, no, María es virgen. Bueno, el Papa lo insiste. Padre Rojas nos come el tiempo con el Bonoso este. El Bonoso, sí. Este. Y el Vídeo. Pero bueno, tenemos otro programa. Vamos a seguir, y además está bien el corte aquí. Después de los problemas vamos a ver las soluciones serias. Que descansen un poco los oyentes. Descansen los oyentes y dejamos aquí emplazados para seguir con Bonoso y algo un poco más famoso. San Jerónimo es más famoso. No, el que has dicho, San Jerónimo, por ejemplo. Bueno, pues lo dejamos. Es que te me has adelantado porque es que vas más rápido que yo. No, yo es que Bonoso en mi vida había oído. Yo no tengo esas amistades que tiene usted. Padre Rojas, muchísimas gracias por habernos ilustrado en un tema tan interesante, tan bonito, tan bien expuesto. Muchísimas gracias, de verdad. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.